Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divoxradio, Ya estamos de vuelta en Equilibradamente después de esta pausa comercial. Y como les mencioné al inicio, tenemos el honor que nos acompañe don Matías García. Él es psicólogo clínico, magíster en psicología clínica de la Universidad Andrés Bello y actualmente jefe del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Don Matías, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Andrés, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes este rato y este programa. Muchas gracias. Y ahora también nos acompaña Paulina Barrera, que es psicóloga, magíster en psicología social de la Universidad de Valparaíso y asesora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. ¿Cómo está, estimada? Hola, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien. Genial. Bueno, comenzando un poco en lo que es el tema de nuestro capítulo del día de hoy, que son la importancia de las relaciones sociales en la salud mental. Primero quería partir definiendo un poco qué son las relaciones sociales en términos amplios y qué relación social se podría considerar como en cierta forma protectora o útil en lo que es salud mental, porque podemos conocer muchas personas, pero el día a día de repente uno también está solo. No sé si quién quiera comenzar, don Matías, Paulina, como ustedes prefieran. No sé si prefiere comenzar Paulina. No, dale tú nomás, dale tú. Oye, nada, pues finalmente las relaciones sociales me parece que son una cuestión fundamental en la vida. Probablemente las relaciones sociales también son una cuestión que nos diferencia del resto de los seres vivos, ¿no? Somos inherentemente seres sociales y necesitamos, eh, digamos, de otros para sostener nuestra existencia. Entonces, me parece que partir de ahí es un buen punto de partida, ¿no? Ahora, obviamente, como en todo orden de las cosas, hay algunas relaciones sociales que tienden a ser más constructivas y otras que no tanto, ¿no? Pero claro, pero finalmente siempre eh, relacionarse con otro es materia de los humanos, digamos, y eso no se nos puede olvidar. Genial. Paulina, si nos quisiera complementar. Sí, la misma línea que plantea un poco Matías, como que somos seres sociales eh, como innatamente, por decirlo así, estamos bajo el cuidado desde que nacemos, necesitamos de un otro que nos cuide. Nos diferenciamos de los otros seres vivos, como los primates, que también tienen sistemas o relaciones de apego, pero son diferentes porque nosotros en las relaciones de apego podemos reflexionar, establecer otros elementos como más importantes y como relaciones afectivas tienen que ir más allá de los cuidados, porque en un principio son los cuidados básicos, ¿cierto? Como de alimentación, abrigo, protección, pero luego empiezan otras necesidades que tienen que ver con necesidades psicológicas, ¿ya? De afecto, de estar con otro, establecer relaciones como significativas. Y como dice Matías, hay relaciones más saludables, más sanas o más constructivas que otras, ¿ya? Muchas gracias, Paulina, por complementar ahora. Quería también preguntarle a usted directamente, ¿qué implicancias cree que tenga las relaciones sociales, así un poco más ya detalladamente, en la salud mental? Pensando, como mencionó don Matías, en casos en donde puede que no sea tan constructivo como también lo sea. ¿Qué costos puede tener esto? Bueno, si uno analiza como en esa misma línea que estaba planteando anteriormente de los primates, de los seres humanos y de que somos seres sociales, efectivamente, y yo estaba hablando un poquito de las relaciones de apego, que son relaciones donde uno necesita de un otro de cuidado y como cuando los sistemas de apego se activan, pues cuando necesito que otro me cuide, generalmente es cuando me siento desprotegido, cuando estoy con miedo, por ejemplo.
y el otro tiende a cuidarme y a protegerme, ¿ya? Es como una relación complementaria inicialmente en el desarrollo de la vida. Luego va cambiando eso. Y en esa línea, si uno lo diferencia de la patología psiquiátrica, por decirlo así, pensando desde lo saludable y desde lo patológico, eh, una persona, por ejemplo, que no le interese el dolor de otro, el daño de otro, o no pueda preocuparse de lo que le está pasando a otro, como el desarrollo de la empatía, eh, va indicando elementos como de patología y son personas más bien peligrosas en ese sentido, como la psicopatía, por decirlo así, en esa línea. No sé si se me entiende, estoy tratando de simplificar, pero parece que a veces no soy tan clara. Pero ahí el No, Matías puede clarificar mejor. súper bien. ¿Don Matías? No, simplemente, eh, claro, acá lo interesante es que en la línea de lo que decía Paulina y también en la línea de lo que yo les comentaba antes, eh, los seres humanos somos gregarios, ¿no? Entonces tenemos una tendencia a agruparnos, una tendencia a estar juntos. Y en ese sentido me parece que uno nunca enferma solo, ni tampoco uno nunca sana solo, ¿sí? Es decir, eh, hay un componente relacional no solo en el enfermar y en el sanar, sino que también en las formas en las cuales nosotros enfermamos, también hay un componente relacional. Y por supuesto que en cómo nos sanamos, en cómo mejoramos. Y acá el componente de la salud mental es re interesante, ¿no? Yo sinceramente conozco pocas personas que hayan sido capaces de mejorarse básicamente solo haciendo uso de sus recursos personales, ¿no? Siempre un otro que te sostiene, que te tiende la mano y que te levanta, fundamental, digamos. Genial. Y continuando en la misma línea, ¿qué se ha visto? ¿Qué dice quizás la evidencia? ¿Qué dice quizás la clínica, la experiencia? Respecto a cómo quizás en personas que están más acompañadas o más solas se ven estos cuadros más frecuentemente. Matías. Mira, hay cuestiones que son tan increíbles que ni siquiera es necesario llevarlas a la salud mental. Eh, por ejemplo, las personas que forman relaciones de pareja, ¿sí? Relaciones de pareja duraderas, eh, por ejemplo, lo ha investigado la Universidad de Michigan. Las personas que tienen relaciones de pareja duraderas, largas, tienden a vivir más que las personas que no, ¿no? Que más bien que son más solitarios, ¿no? Incluso cuestiones que nos parecen tan increíbles como el resfrío, las personas incluso cuando tienen vínculos y relaciones sociales, o mientras más relaciones tienen, menos se resfrían. Es una cuestión que es increíble, que pareciese a veces que es a la inversa, ¿no? Que las personas mientras más relaciones tienen, más posibilidades tienen de contraer virus, bacterias, infecciones, qué sé yo, pero en general algunas evidencias como que nos muestran un poco lo contrario. Entonces, me parece interesante, ¿no? Y eso en el ámbito de la salud mental, por supuesto que es mucho más marcado, ¿no? Las personas que tienen participación en sus comunidades, que son agentes activos en el desarrollo de sus comunidades, eh, que tienen, digamos, no solo arraigo en la comunidad, sino que también en sus familias. Son personas que en general tienden a ser más saludables y a enfermar menos, ¿sí? Es decir, a deprimirse menos y una serie de otros problemas. Por eso, de repente, cuando estamos en procesos eh, terapéuticos o procesos de que una persona se recupere ya sea de una enfermedad o de un malestar, un desasosiego, una cuestión que parece como súper importante es que las personas participen, ¿no? Y que generen lazos y vínculos sociales con otros, ¿sí?
Entonces, por supuesto que en el ámbito de la salud mental me parece que es una cuestión crucial. Paulina, si Mm. nos quisiera, no sé si nos quiere comentar algo también respecto a lo Sí, mismo, a la pregunta de las implicancias o beneficios de o sea, las relaciones yo creo sociales. que en la misma línea que plantea un poco Matías en términos de la importancia de estar con otros y poder compartir con otros, tener contacto con otros, ni siquiera conversar, solamente como que otro te vea, un contacto visual, que otro pueda conectar en el fondo, más allá de lo verbal incluso, hace que te sientas más acompañado y te puede tranquilizar. Incluso cuando nosotros estamos solos, eh, pienso así como en los adultos mayores, eh, que tienen como, que están, bueno, pienso en nuestra sociedad que están un poquito más abandonados, ¿cierto? Y devaluados como en su rol, eh, de ayudar o de apoyar a la familia o, o del aporte que pueden hacer a la sociedad dentro de sus conocimientos y su sabiduría. Incluso cuando uno se siente solo o está solo, solo el hecho de poder recordar una relación significativa ya te hace volver a vivenciar experiencias gratificantes. Y eso es súper importante, porque una cosa es estar solo y otra es no haber tenido una experiencia de una relación importante en tu vida o significativa, de apoyo. Bueno, la pandemia en esa línea nos ayudó mucho porque efectivamente nos dimos cuenta de lo importante que son los otros, el contacto con los otros y también lo importante que tiene que ver la tecnología y la comunicación y todos estos elementos, pero así como el estar en contacto y el poder, revivenciar o recordar una relación importante tiene implicancias positivas dentro de lo que es como, tu organismo, tu estado de ánimo, etcétera. También el contacto físico y también la actividad física y también el contacto con otros, el otro. Por eso te digo que el otro, yo siento que hay elementos súper importantes que son desde lo más básico, como saludarnos, mirarnos, tener contacto, y estamos en una sociedad donde, eh, se incita todo a lo a lo individual, a la desconfianza en sí misma. Estamos en un contexto de efectivamente que hay delitos, que hay violencia, pero la tendencia es establecer desconfianza y no confianza. Eh, y eso, nos interfiere mucho en nuestras relaciones sociales, en nuestra, calidad de salud mental y también en otros elementos, por ejemplo, como en el aprendizaje. Si yo estoy muy preocupada de que no me pase nada, de estar atento a mi sintomatología, por decirlo así, de miedo, de sentirme amenazada, no segura, probablemente no pueda, procesar la información que me están diciendo, no pueda aprender en el colegio, eh, no pueda establecer relaciones, sociales con otros, porque voy a estar siempre muy atenta a lo que, a todas las alarmas que tengo incorporadas, como que me están gatillando mi sistema, por decirlo así, eh, de emociones o emocionales. Genial. Yo quería preguntarles un poco dentro de la misma línea de todo lo que hemos hablado, porque relaciones sociales no solamente puede ser un factor protector, sino que también puede ser algo que puede ser dañino, hablando de salud mental. No, solo si saben, ¿cómo estamos los chilenos? ¿Bien acompañados? ¿Estamos solos? ¿O estamos muchos mal acompañados? ¿O muchos estamos solos? Más o menos, ¿ustedes saben algo o algo en el área de lo que es relaciones sociales? Mm. Oye, yo una de las cosas que te iba a comentar, Andrés, que a mí me parece como bien interesante, es que a propósito de esto que tú preguntas, ¿no? Tiene que ver con que yo creo que no, en Chile y un poco el modelo que empuja el neoliberalismo, estamos llenos y muy plagados de relaciones que son circunstanciales, ¿sí? Entonces, tenemos muchas relaciones que son circunstanciales, es decir, que tienen un tiempo, expiran y después no pasa nada, ¿no? Eh, entonces, estamos mucho más llenos de ese tipo de relaciones por ejemplo, de relaciones afectivas reales, un poco en la línea de lo que decía Paulina, en el fondo,
cómo realmente nos vinculamos con otros, desde el afecto, desde el cuidado, desde las emociones. Y más bien nos cargamos de relaciones que son mucho más incidenciales. Yo me acuerdo de una cuestión un poco latera, ¿no? Pero me acuerdo de un antropólogo que se llama Marc Augé, que una de las cosas que describe es que estas relaciones circunstanciales lo que nos hacen, por ejemplo, es llenarnos de lugares de interacción, que él los llama no lugares, ¿sí? Es decir, espacios donde el intercambio real, afectivo, simbólico, es como imposible, ¿no? Entonces, y está interesante mirarlo en el contexto de nosotros, ¿no? De nuestra sociedad, porque en el fondo cuando tenemos tiempo, en vez de, por ejemplo, tener actividades donde se propenda a que nuestras relaciones sociales sean mejores y mayores, por ejemplo, las familias van al mall, ¿sí? Donde el intercambio es más bien comercial, ¿no? Solo de intercambio, y volvemos a esto que yo te digo que son relaciones básicamente circunstanciales, incidenciales, y claro, y en el fondo eso no potencia mucho una vida en comunidad, que es lo que uno esperaría tener en una sociedad con mayor capital social, una sociedad más saludable, ¿no? Sí, me parece muy interesante lo que mencionó de lugares, pero no lugares, porque se genera, incluso yo creo que puede ser hasta peligroso si descuidáramos el ámbito de las relaciones sociales, pensar que estar en un mall es estar con gente. Porque netamente esa sensación tiene uno, pensar así, no, es que tú vas a trabajar, no, tú sales, tú andas en el metro. Como dijo, son circunstancias, estamos con personas, pero no hay ningún vínculo y la persona puede estar completamente sola. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos con Paulina, que nos va a contar lo mismo en relación a esta pregunta. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.